Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarta temporada consecutiva, su cuarto año consecutivo desde el año 2020 que estamos al aire con este programa donde hablamos de educación, de ciencia y tecnología, de innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes, todo lo que pasa en el mundo universitario y llegando a toda la República Argentina, porque estamos conectando desde Jujuy hasta Tierra del Fuego con este programa Data Universitaria y como siempre le agradecemos a cada una de las emisoras que comparte semana a semana este ciclo radial y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Como les decía, estamos en este cuarto año consecutivo, en esta cuarta temporada que casi que ya está llegando a su final, porque estamos ahí a un par de meses de cerrar este año 2023 que se vienen con muchas cosas. No solamente hay un año electoral que seguramente va a cambiar un montón de cosas en lo que tiene que ver con la educación y con la educación universitaria en particular, sino que también hay definiciones en el mundo universitario. Lo que pudimos charlar hace un par de programas atrás con el plenario de rectoras y rectores y las definiciones que hubo también en ese plenario de rectoras y rectores del CIN de las universidades públicas con respecto a esos famosos 7 puntos, ¿no? Que las universidades y el sistema universitario argentino público quiere seguir avanzando en esas mejoras que tienen que ver con las discusiones internas que está teniendo este sistema universitario, ya sea desde el acortamiento o la flexibilización de los planes de estudio que tienen hoy las carreras de grado de la mayoría de las universidades o el avanzar todavía más con las diferentes modalidades de cursado, ¿no? Ya sea de forma híbrida, de clases a distancia, de mejorar la presencialidad. Bueno, todo esto que pudimos charlar, eso son las temáticas que siguen y que van a estar todavía en vigencia en lo que queda de este año 2023 y ahí vamos a estar por supuesto comentándolas en este programa. También por supuesto todavía está en pleno debate la construcción del presupuesto universitario 2024, algo que es sumamente importante, no solamente porque lo que se defina en este año 2023, las pretensiones que tengan las universidades actualmente van a definir cómo va a ser el desarrollo del año 2024, sino también que probablemente en el 2024 haya un cambio de gobierno a nivel nacional que seguramente va a sentar políticas distintas a las que se vienen teniendo en el ámbito universitario, en el ámbito educativo en general, pero en el universitario en particular. Y vaya si una de esas políticas no es el financiamiento universitario. Así que obviamente que esa es una temática que vamos a seguir abordando en los próximos programas y que con gusto vamos a traer para compartir con todas y todos ustedes que están ahí del otro lado. Como siempre, cada vez que comenzamos, recomendarles que nos sigan en las redes sociales en @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos pueden encontrar ahí con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Con todos los programas anteriores también los pueden escuchar en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en donde ustedes quieran. Pueden escuchar todas las temporadas anteriores desde el 2020 hasta este año 2023. Pueden escuchar las temporadas anteriores y también algunas entrevistas, por supuesto, que fuimos haciendo en esos respectivos programas. En este programa número 142, programa 142, la semana pasada tuvimos un programa muy interesante donde hablamos de este proyecto de ley de financiamiento educativo, esto que pretende dejar al piso de la inversión educativa
del gobierno nacional a el 8% del PBI, ¿no? Actualmente es del 6% del PBI, que si bien hace mucho que no se llega a ese 6% del PBI, se lo quiere llevar a un piso del 8%, lo cual es muy, muy importante y muy interesante para el financiamiento universitario, a lo que hemos escuchado muchas veces en este programa rectores y rectoras que han planteado la necesidad de repensar y rediscutir la forma en que se financian las universidades. Y también hablamos de esa iniciativa Proyectar, este curso a distancia que pone a disposición el Ministerio de Educación de la Nación para la orientación vocacional y profesional también, ¿no? Que es tan importante en estos tiempos que corren, que los jóvenes que tienen que decidir su futuro lo puedan hacer con las mayores herramientas que el Estado pueda poner a disposición, y en este caso un curso que no solamente brinda herramientas para que uno se conozca a sí mismo, sino que también información de la oferta que hay en cada una de las localidades en las que uno se encuentre haciendo ese curso de la iniciativa Proyectar. Muy, muy interesante, y bueno, pueden volver a escuchar esas entrevistas. La primera que hicimos del financiamiento educativo con la diputada nacional Blanca Osuna, y esta de la iniciativa Proyectar, que tiene que ver con la iniciativa Proyectar con Andrea García del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué vamos a tener en este programa? En este programa vamos a estar hablando de otra cosa que hablamos en el programa anterior, que son los proyectos de ley de creación de nuevas universidades nacionales. Y en particular de uno que ya hablamos en este programa, que tiene que ver con la Universidad Nacional de Río Tercero, el proyecto de ley para crear una universidad en Río Tercero, con una de las autoras de uno de esos proyectos, que es la diputada nacional por la provincia de Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, miembro del bloque UCR Evolución y del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja Nacional, que fue una de las autoras de uno de los proyectos de Universidad Nacional de Río Tercero, que esta última semana tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, a la vez que otros proyectos que ya vamos a estar contando un poco más en detalles cuáles son y de qué se tratan. Vamos a estar hablando de eso, y vamos a estar hablando con una de las cofundadoras de esta empresa de base tecnológica que comentamos hace algunas semanas atrás, llamada Galtec, una empresa de base tecnológica que, entre otras cosas, está desarrollando e investigando tratamientos alternativos para enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias y enfermedades de tipo del cáncer. Así que de eso vamos a estar compartiendo en este programa. Muy interesante todas las entrevistas que pudimos hacer esta semana. Así que vamos a ir a un breve separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Esta semana la Cámara de Diputados de la Nación sesionó para tratar varios proyectos de ley, y entre ellos este paquete de proyectos de ley de creación de nuevas universidades, algo que vinimos hablando ya en este programa en otras ocasiones, y de algunos proyectos que ya hemos abordado incluso en otras oportunidades. Estamos hablando de 5 proyectos para crear nuevas casas de altos estudios. Está entre ellos la nacionalización del Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Está la creación de la Universidad Nacional del Delta, la creación de la Universidad Nacional de Pilar, la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, y este último que vamos a charlar, vamos a comentar, vamos a compartir esta entrevista que tiene que ver con la Universidad Nacional de Río Tercero. El año pasado pudimos hablar con Marcos Ferrer, que es el intendente de la ciudad de Río Tercero, con quien pudimos hacer un repaso histórico de por qué se presenta este proyecto de ley como una reparación histórica para esta localidad. Y hoy en este programa vamos a compartir esta comunicación que pudimos hacer durante esta semana con la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, que, como decíamos, fue una de las autoras de uno de los proyectos de creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, de la bancada de Evolución Radical dentro del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja Nacional.
compartimos ahora sí la entrevista con la diputada nacional Gabriela Brouwer de Coni. Un proyecto que no solamente atiende a, obviamente, el crecimiento del sistema universitario público, sino también una deuda histórica que se tiene con esta localidad de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, efectivamente nosotros, esta universidad tiene un simbolismo trascendental para nuestra ciudad porque refleja la decisión de toda la ciudad de la reparación histórica por el atentado que sufrimos el 3 de noviembre de 1995. A nosotros ese día el Estado Nacional nos hizo explotar fábrica militar y con eso obviamente trajo consecuencias devastadoras para toda la ciudad y todos los riotercerenses. Entonces, ya pronto de cumplir 28 años de ese atentado, después de luchas, manifestaciones, reclamos, finalmente pudimos darle media sanción a este gran sueño y a esta gran necesidad que teníamos de que el Estado repare el daño que nos causó. Y en esta ocasión viene aprobándose esta media sanción en la Cámara de Diputados junto a otros proyectos también de creación de universidades en otras provincias, pero este en particular, y como no conozco el entramado que hay en la Cámara de Diputados, por eso le voy a preguntar, este en particular fue el que más votos a favor tuvo, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo ahí de articulación con los demás legisladores nacionales? Fue un trabajo arduo, intenso, primero de dar a conocer lo que había pasado en la ciudad. Muchos no se acordaban, no sabían. Y eso, por supuesto, que ayudó por el trasfondo que tenía. Más allá que también esta universidad cumplía con todos los requisitos legales. Nosotros teníamos la aprobación del proyecto por el Consejo Interuniversitario Nacional. Uh-huh. Y la verdad que el Consejo no solo le había dado la vista favorable, había dicho que el proyecto de factibilidad había estado excelentemente analizado y presentado, sino que también lo defendía como una reparación para nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que fueron esos dos los factores, ¿no? La empatía, la sensibilidad, el reconocer muchos diputados, el trasfondo, el simbolismo y el gran reclamo de la ciudad. Y por supuesto también que cumplía con todos los requisitos que la ley de educación superior establece. Uh-huh. Bueno, y si nos basamos también en lo que respecta a los legisladores nacionales de la provincia de Córdoba, ha tenido un gran acuerdo de parte de todo el arco político, incluso con otro proyecto también, bueno, el que has presentado vos desde el bloque de UCR Revolución, y también un proyecto similar que tiene que ver con el Frente de Todos, ¿no? Con el peronismo. ¿Hubo una mixtura entre esos dos proyectos con el que se votó finalmente? Sí, yo presento el proyecto y después a la semana y media me notició que el Frente de Todos presenta uno, cuestión que me puso contenta porque es como respaldar lo que nosotros estábamos reclamando. Y después los trabajamos juntas con Gabriela Esteves. Uh-huh. Y generamos un dictamen común y fue lo que se puso a consideración y lo que salió. Y tengo entendido que en el Senado ayer la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Educación aprobó ese dictamen sin ningún tipo de modificación. Bien. El proyecto en sí, cuando lo que sabemos también de otros proyectos de creación de otras universidades, tiene que estar pensado un poco en lo regional, ¿no? En la oferta académica que puede tener para el desarrollo regional. En este caso, ¿cómo atiende esa cuestión este proyecto, no? Nosotros nos comprometimos a que esta universidad sea un complemento de las otras, que no sea competencia. Esto es, generar alternativas diferentes de carreras o de perfil académico, en donde vamos a tener en cuenta las áreas de vacancia que establece el Consejo Regional de Planificación para la Educación Superior. Y por supuesto también queremos que todas las fuerzas productivas, los actores productivos locales y de la región participen en el diseño del perfil para que la universidad realmente sea útil y potencie todo el desarrollo social, económico y de la ciudad y de la región.
eso es el compromiso que nosotros hemos establecido en el plan de factibilidad que presentamos, y por supuesto estamos convencidos que debe de ser así, que la universidad debe ser una herramienta para potenciar el desarrollo de todas esas fuerzas productivas que tiene la región y la zona. Sí, justamente en alusión a eso, para aquellos que por ahí no conozcan la ciudad, el año pasado pudimos hablar con el intendente de Río Tercero y nos contaba esto del desarrollo productivo, pero para repasarlo quiero preguntarle a usted, que es también de la ciudad, ¿cuál es la matriz productiva de Río Tercero que se podría favorecer y desarrollar aún más teniendo una universidad nacional ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un perfil agroindustrial, químico, de turismo. Uh-huh. La tecnología es transversal. La verdad que lo que se pretende o el objetivo que se quiere es tener una universidad de prestigio, que haya un nivel académico importante, y en eso nos queremos enfocar, que realmente tenga en cuenta todos estos sectores. Tenemos toda la zona también de la región, por ejemplo, la explotación del maní, economías regionales, todo lo que es, lo agroindustrial es muy fuerte en la zona. Y por supuesto somos el segundo polo químico, ¿no?, de Argentina. Claro. Y después es todo metal mecánico, también tenemos toda la industria metal mecánica, bueno, el comercio, el servicio, y sobre todo somos la puerta también de todo un sector turístico, que esto es lo que es el Valle de Calamuchita. Entonces hay varias áreas para poder enfocarnos y potenciar aún más. Y además pensando en el arraigo, ¿no?, de aquellos jóvenes que tienen que salir por ahí de sus localidades de origen e irse a estudiar a otras grandes urbes, y sin tener la posibilidad de hacerlo en la localidad de origen, ¿no?, como decía antes. Sí, eso es uno de los objetivos que teníamos, ¿no?, brindarles oportunidades a los jóvenes, porque hoy hablamos de la educación que es gratuita, pero en realidad es muy costosa para los jóvenes del interior que necesitan viajar, que necesitan quedarse en los lugares para estudiar. Brindarles universidades más cerca de sus hogares es favorecerlos, y en esto todos los intendentes de la zona estaban muy contentos, la gente de diferentes localidades, la verdad lo esperaban también con mucha expectativa, porque justamente me decían esto: ahora mi hijo que está en el secundario, mis nietos van a poder tener oportunidades para estudiar, que de lo contrario no lo tendrían. Así que yo en eso sinceramente también estoy muy orgullosa con Río Tercero, porque cuando se pensó en qué era lo que se deseaba para reparar la ciudad, uh-huh, se pensó en la educación como una herramienta transformadora y que brinde oportunidades, porque nosotros en su momento el Estado nos arrebató los sueños, los proyectos, las esperanzas. Fue un momento de vivir una experiencia traumática extrema, en donde no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida, porque nuestros hogares estaban destruidos, porque nuestra emocionalidad estaba por el suelo, la desesperanza. Entonces esto fue como generar nuevamente proyección, futuro, esperanza, y la verdad que también fue un acto de gratitud para todas las localidades vecinas que nos asistieron y nos contuvieron ese día, o esos días, porque fueron varios días, y brindarle oportunidades a todos, no solamente a quienes fueron víctimas, sino también a los hijos, a los nietos y a las nuevas generaciones, y a quienes estuvieron siempre con nosotros colaborando y ayudándonos. Uh-huh. En general, hay como una idea de seguir creando universidades nacionales incluso en otras provincias. Seguramente en algún otro momento aparecerá otro proyecto de creación en otra región de la provincia de Córdoba, que también es muy grande. ¿Usted cómo votó, también para contarle a la gente o a aquellos que lean o escuchen esta entrevista, cómo votó los demás proyectos, ¿no? Los proyectos, yo soy una defensora de la educación, mi partido es un defensor de la educación, esas banderas para mí son inclaudicables, y yo defiendo que el Estado debe invertir aún más en educación. Yo tengo un referente que es el expresidente Ilia, que 1/4 del presupuesto nacional lo dirigió a la educación. Por ende, para mí es uno de los servicios más importantes que debe brindar el Estado, y en ese sentido creo que debe haber
muchas universidades y apostar más a la educación. Por ende yo voté a favor, salvo las que no cumplían con los requisitos legales. Bien, bien. Digo esto porque, bueno, hoy estamos en un contexto de también electoral donde se dicen muchas cosas, se hacen muchas alocuciones muy disruptivas, y una de esas es quizás esto de abolir la educación pública y la universidad pública, y bueno, esto también es un mensaje, ¿no?, hacia eso. ¿Cómo lo ve a estas cosas que se dicen en cuanto a la educación pública y la universidad? Si nosotros hemos logrado ser el país de Latinoamérica con clase media, con un nivel cultural distinto al resto, es justamente por la educación, porque el país apostó a la educación en la historia. Me dirás, puede estar teniendo dificultades, puede estar teniendo algunos obstáculos que hay que mejorar, que hay que rediseñar. Totalmente de acuerdo, pero aniquilar la educación es aniquilar a los pueblos. Estoy completamente en desacuerdo que esto pase, porque si quitamos la educación, está comprobado que es la herramienta de desarrollo de todas las poblaciones, y si no la tenemos va a generar mayor desigualdad social, mayor pobreza, mayor inequidades. Por ende, para mí es una aberración que quitemos este derecho tan fundamental y que tanto nos costó tenerlo en la historia. Por ende, obviamente yo voy a militar siempre a favor de la educación. Bien, bien, excelente. Gabriela, le hago la última pregunta, que tiene que ver con cómo va a continuar ahora el trabajo con el dictamen que llega a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, y bueno, seguramente expectativas para poder darle la sanción definitiva, ¿no?, al proyecto. Sí, ayer nos enteramos que ya salió el dictamen favorable de la Comisión de Senado y que aparentemente el jueves próximo sería la sesión. Así que no te puedo explicar ya la alegría que tenemos que esto pueda salir pronto, que ya se logre ese sueño tan esperado, ese reclamo de tantos años, esa lucha constante que tuvo Río Tercero, y que es la universidad va a ser la contracara a la corrupción, porque a nosotros la corrupción nos mató, y sobre todo la contracara de tanto dolor y de tanto sufrimiento que vivimos. Bien, ya empezaron a trabajar desde su equipo, desde su bloque, en particular con los senadores de la provincia, los senadores nacionales de la provincia de Córdoba, pero también articulando con otros de otras provincias también de la región. En lo personal, yo hablé con el senador Luis Juez. Él está totalmente comprometido con esta causa. Obviamente que Martín Lustó, que es el líder de mi bloque Evolución, él ha estado comprometido y apoyando esta lucha desde el primer momento en que se la planteamos. Y así voy a hacer con la mayoría de los dirigentes políticos y de los senadores afines, como también de la oposición. Bien, excelente. Gabriela, con esto cerré, así que bueno, le agradezco mucho el tiempo que se tomó para charlar con nosotros, y bueno, y ojalá que se pueda aprobar este proyecto, que como decíamos al principio, es una reparación histórica también para toda la gente de Río Tercero, y obviamente es más y mejor universidad pública para todo el país, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, la verdad que para nosotros es así. Y bueno, y esperemos ya que se termine este proceso y logremos el sueño que tanto anhelamos. Te agradezco muchísimo por difundir nuestro sueño.
Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Acá donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología e innovación, de vinculación, de transferencia, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes y conectando toda la República Argentina. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se emite este programa y como siempre estamos muy contentos y muy agradecidos por tener esa posibilidad de contarles a toda la comunidad universitaria de gran parte del país todo lo que pasa en el mundo universitario o con cosas que tengan que ver con el mundo universitario, como esto que vamos a compartir ahora, que tiene que ver con esta empresa de base tecnológica que fue recientemente inaugurada hace algunas semanas, meses atrás, como lo es Galtec, una empresa que, como decíamos, está enfocada en el estudio, en el desarrollo, en la construcción de alternativas de tratamientos y alternativas a enfermedades inflamatorias, autoinmunes, enfermedades del tipo del cáncer, y que tiene como referente al doctor Gabriel Rabinovich. Hoy vamos a hablar con una de las cofundadoras de esta empresa Galtec, la líder también de los estudios preclínicos de Galtec y una persona muy importante también en lo que tiene que ver con estas investigaciones, como es la doctora Kiyomi Mizutamari, que bueno, es una persona muy destacada como investigadora en esta área. Así que compartimos esta entrevista con la cofundadora de la empresa Galtec, la doctora Kiyomi Mizutamari. Voy a empezar por el principio de cómo se descubrió alguna de las cosas que hoy está investigando Galtec, ¿no? ¿Qué es esta proteína? No sé si está bien dicho, que bueno, perfecto, un poco tiene el nombre la empresa, ¿no? La GAL1. Uh-huh. Estos estudios comenzaron muy temprano. Hace mucho tiempo, hace 30 años, cuando el doctor Gabriel Rabinovich hacía su tesis doctoral, y ahí descubre que esta proteína, como vos decís, galectina 1, estaba presente en el sistema inmune y su actividad era suprimir la respuesta inmune, o sea, de alguna forma desactivar la respuesta inmune. Entonces, esta actividad, digamos, de desactivar la respuesta inmune frente a una situación de un tumor no es beneficiosa, ¿sí? Porque el tumor coopta, digamos, secuestra galectina 1 para poder sobrevivir en el organismo. Entonces lo que hicimos fue diseñar un anticuerpo contra galectina, de esa forma bloquear esa actividad y entonces nuestro organismo puede recuperar su actividad para eliminar el tumor. Y por otro lado, como galectina 1 desregula este sistema inmune, también pudiera ser administrada en aquellos pacientes que tienen exacerbada la respuesta inmune, como por ejemplo en las enfermedades de autoinmune, como esclerosis múltiple. Claro, bien. ¿Y esto cómo fueron los estudios? Digo, ¿en dónde se probaron? ¿Cómo lograron hacer que entre esa otra proteína? Entiendo que como que regula la actividad de la galectina 1, ¿no? Bueno, en ambos casos, en ambas enfermedades se estudiaron primero in vitro, que vendrían a ser cultivos de células inmunes, primero, digamos, con estimuladas, digamos, a estas células, y después con un anticuerpo reconocer que la proteína que está involucrada en ese proceso es galectina 1. Y después, bueno, uno puede purificar galectina 1 y entonces administrarla también en cultivos celulares. Y después, bueno, un estándar de oro, digamos, en la investigación fundamental son los modelos en animales.
¿sí? Principalmente en ratones. Entonces, esta galectina, que no es una galectina tal cual la produce nuestro organismo, sino que ha sido modificada para ser más estable, ha sido probada en modelos de esclerosis múltiple. Claro. Y por el otro lado, en el caso de cáncer, ha sido probada un anticuerpo, o sea, un inhibidor de esta galectina, un bloqueador de esta galectina, también en diferentes modelos de cáncer. Bien. Pero nosotros en este momento estamos orientados a cáncer colorectal. Bien. Es importante preguntarle también, porque obviamente cuando hace más o menos un mes que se inauguró la empresa y todos los medios estaban como muy, muy contentos y contando la noticia, y se hablaba mucho de los estudios sobre el cáncer, pero también están otras enfermedades, ¿no? que también están trabajando, otras enfermedades inflamatorias también, ¿no? Claro, como estas enfermedades autoinmunes, claro. Esclerosis múltiple, ¿sí? Que sería nuestra primera indicación. Bien. Y ahora sí, pensando un poco más en esta empresa de base tecnológica, como otras tantas que hay también en nuestro país, ¿cómo se empezó a gestar la construcción, la articulación también de todos estos investigadores en esta empresa, ¿no? Bueno, la verdad que el doctor Gabriel Rabinovich, como es muy creativo en la ciencia, también es muy creativo en toda su organización y en todos los desafíos que él se propone en cuanto a cómo resolverlo. Y él hace un tiempo había organizado como un grupo que él decía, bueno, el Dream Team, porque teníamos que llevar adelante este gran propósito, ¿no? de convertir estos descubrimientos en medicamentos. Y entonces él conformó, digamos, un grupo con apoyo en ese momento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y fuimos construyendo, digamos, esta Galtec. Construir en el sentido de que, bueno, había que hacer un diagnóstico acerca de cuál era el estado de la situación y desde ese lado, desde ese punto, hacer un plan, ¿no? O sea, cuánto nos faltaba, qué teníamos que hacer para poder llegar al primer hito, que sería pedir la autorización a las autoridades reguladoras de iniciar los estudios en humanos. Y bueno, hacer también un presupuesto y en función de eso armar una estructura jurídica, digamos, una empresa que nos permitiera buscar financiamiento para poder, digamos, cumplir con esos diferentes etapas, ¿no? Hacia ese hito que digo, que sería empezar los estudios clínicos en humanos. Uh-huh. Hace muy poco, este año, en 2023, y hace muy poco, se publicaron un estudio de parte de este equipo en una revista científica que avanza un poco en como usted dice, este último objetivo que tendría la empresa, ¿no? Sí, en realidad a lo mejor vos te estás refiriendo a uno en el PNAS, sí. Lo que ahí es ese artículo, lo que de alguna forma prueba ese concepto de que galectina 1, que está en el tumor, ¿sí? Que está presente en esos pacientes que tienen cáncer, esa galectina es capaz de inducir o promover la formación de vasos sanguíneos y al mismo tiempo inhibir la respuesta inmune, o sea, suprimir esa respuesta inmune. Claro. Entonces, como decía, esto lo habíamos probado en modelos animales y ahora lo que vemos es que en ese paciente que tiene ese tumor, esa galectina que está en ese ambiente tumoral es capaz de llevar adelante esas funciones por las cuales el tumor puede crecer y evadir así los mecanismos que tiene nuestro organismo de suprimir su crecimiento. Bien. El descubrimiento de esta proteína, digo, tiene
tantas aristas que me imagino que da para muchísimos más estudios, porque una cosa que hemos visto en palabras del doctor Rabinovich o de otros investigadores de este equipo es una parte del estudio. Yo lo voy a explicar así porque no soy científico, le pido disculpas en ese sentido. No hay problema. En uno de los trabajos con ratones, dejaron envejecer a los ratones y quizás la deficiencia o la poca cantidad de esta proteína, la GAL1, hacía que prevalezca el desarrollo de enfermedades inflamatorias, ¿no? ¿Es así? ¿Es tan vital esta proteína? Claro, ese modelo vendría a ser un modelo que se llama knockout, ¿sí? Ajá. En donde galectina 1 no está presente, ¿sí? Entonces, si galectina 1 media una respuesta antiinflamatoria, se esperaría que si galectina no está, se desarrollen enfermedades como autoinmunidad. Ese modelo es muy importante, no solamente para probar el rol de galectina 1, sino también como una prueba de qué es lo que pasaría si a un paciente que padece, digamos que cáncer, uno le bloquea esa galectina, ¿sí? Claro. Suprime esa galectina como queremos hacer, como es nuestra propuesta para el tratamiento de cáncer. Y que ese bloqueo de galectina 1 no conduzca a otros efectos, digamos, no deseados, ¿sí? Entonces, ese es un buen modelo o una prueba de que galectina 1 no tiene un efecto tan adverso como, por ejemplo, generar que sea propender, digamos, a infecciones y autoinmunidad. O sea, esto fue con mucho tiempo, ¿sí? O sea, esto que vos decís envejecer, ¿sí? Claro. Fue con mucho tiempo que desarrolla una enfermedad autoinmune leve, ¿sí? Claro. Acá voy a hacerle una pregunta por ahí un poco más técnica, si se quiere, pero es algo que me interesa saber sobre este estudio, es si hay tejidos del cuerpo humano que tienen por ahí más prevalencia a desarrollar este tipo de enfermedades, o a que la expresión de esta proteína sea mejor, digo, a la hora de regularse bien o a la hora de regularse mal, ¿no? No sé si me logro explicar. Sí, no, sí, en realidad galectina es como una proteína, digamos, ubicua, y que un tejido o un órgano desarrolle, un sistema sea más propenso que otro, depende de condiciones, digamos, individuales o también de factores todavía no muy bien establecidos, ¿sí? Que conducen al desarrollo de esa patología. Galectina en ese caso vendría a ser como un aliado que tiene el organismo para poder contrarrestar, para poder controlar aquellas situaciones en donde se dispara y empiece a reaccionar contra el propio organismo. Pero nosotros sí encontramos, o bueno, el grupo sí encontró que hay una correlación, ¿no? O sea, claro, que en esos estadios en donde se exacerba esa autoinmunidad, digamos, hay una disminución de esta proteína. Uh-huh. Quiero sacarlo un poco de un tema para hablar de esta enfermedad que siempre tiene tantas noticias y tantos estudios, y que bueno, está esta teoría conspirativa de que existe la cura pero todavía no la conocemos, como es el cáncer. Pero preguntarle en particular algo que se habla mucho, de que es que está asociada a muchos factores ambientales, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, nosotros no creemos en esa teoría conspirativa, creemos que el cáncer es un proceso muy complejo, tanto que a diferencia de otras enfermedades, hay diferentes tipos de cáncer según el sistema, bueno, dentro de ese sistema, qué parte de ese órgano está comprometido, e incluso es un proceso dinámico, ¿no? O sea, que varía en el mismo paciente. Claro.
Pero sí, hay factores ambientales. Uno de los cánceres en donde más evidencia hay es, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Yo lo digo como un factor, digamos, también externo, digamos, claro. ¿No? Pero sí, se está avanzando en encontrar cómo influyen los factores, y también desde un punto de vista de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, estos hábitos que tenemos, esta alimentación que tenemos, y bueno, y la Organización Mundial de la Salud hace mucho hincapié en esto, ¿no? En mejorar nuestros hábitos de alimentación, en nuestras rutinas de ejercicio. Bien, bien. Quiero ir cerrando y preguntándole sobre, bueno, esta idea también de generar proyectos de I+D, pero que también esos proyectos puedan ese conocimiento se pueda transferir y generar desarrollos muy interesantes para la Argentina. Volver a preguntarle esto de los objetivos en cuanto a desarrollos tecnológicos, ¿no? Bueno, en este momento tenemos 2 productos, porque, bueno, o sea, el proceso que involucrado hasta llegar a ese medicamento autorizado es muy laborioso, es largo, consume mucha energía, y entonces siempre es mejor orientarse en unos pocos productos. Entonces, en este momento, como queremos avanzar con estos productos, tenemos 2. Uno, el anticuerpo, que sería el bloqueante de galectina-1 para el tratamiento de cáncer. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de restaurar esa respuesta inmune e inhibir la formación o disminuir la formación de vasos sanguíneos que el tumor utiliza para traer hacia sí alimentos y energía. Y por el otro lado, una galectina modificada, más estable, para ser más estable cuando es administrada en el organismo, para la esclerosis múltiple, que en ese caso lo que haría es desactivar esas células que atacan, digamos, el sistema nervioso. Bien, bien. Y cierro con esta pregunta que obviamente, seguramente todos los que lean o escuchen esta entrevista se van a hacer, es ¿cuánto falta para que esto que están estudiando en esta empresa de base tecnológica argentina, cuánto falta para que se puedan hacer estudios en humanos y que podamos ver esos resultados, ¿no? Bueno, digamos, este primerito que decimos, ¿no?, de llegar a fase humana, a estudios en humanos, es la primera fase, ¿no?, de los 3 que hay que cumplir para que sea aprobado, claro. ¿Sí? O sea, llegar a esa fase humana es todavía estar el producto o el medicamento en evaluación. Bueno, para llegar a esa fase humana, pensamos llegar en poco tiempo. Tenemos que superar algunas cuestiones, como por ejemplo desarrollar un proceso productivo, ¿sí? O sea, con estándares de la industria farmacéutica, en el sentido de que sí, tenemos que tener todos los controles de ese proceso, todas las metodologías para controlarlo. Y bueno, y esperamos en un tiempo breve, no sé, no me animaría a decir, pero alrededor de 2-3 años. Excelente, excelente. Siempre y cuando se siga, ¿no?, por supuesto, invirtiendo y poniendo el foco en la ciencia nacional y de bandera que es tan importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Sí, es fundamental. Lo que pasa que, bueno, o sea, los científicos trabajamos, ¿no?, con que nuestra ciencia impacte a la sociedad. Pero bueno, es un camino intrincado, por ahí no es tan derecho, ¿no?, que uno dice, bueno, empiezo por acá y bueno, y llego. Tiene idas y vueltas, pero bueno, el objetivo, digamos, que motiva, digamos, la ciencia es poder llegar a impactar en la sociedad.
Excelente. Seguimos en Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Ya encaminados al cierre final de este espacio donde hablamos de muchísimos temas. Ya no los voy a repasar en este programa porque los dijimos varias veces y no los queremos cansar tampoco con nuestras muletillas. Pero bueno, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Gracias a las personas que participaron también de este programa, a sus equipos de prensa y de comunicación que tan amablemente nos conectaron para hacer estas comunicaciones durante esta semana y que venimos a compartirlas con todo el gusto en este programa Data Universitaria Radio. Nos queda comentar algunas noticias o repasar algunas cosas que hablamos en este programa, como por ejemplo lo que hablamos al principio, lo que compartimos al principio de la media sanción que tuvieron los proyectos de creación de 5 nuevas universidades. Como decíamos, tiene que ver con la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la del Delta y la del Pilar, y la nacionalización de la Universidad de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires, y la de Río Tercero que tiene que ver con la provincia de Córdoba. Para muchos esto es federal, para otros sigue estando dentro del AMBA, pero para nosotros tiene una mirada federal porque abarca a varias localidades cada una de estas universidades, y eso nos parece muy importante. Una cosa muy interesante que tiene que ver con la creación de estas universidades es cómo serán los planes de estudio de estas universidades nacionales, ¿no? Y lo que se está hablando en el sistema universitario nacional es que todas estas universidades que ya están siendo tratadas, ya están por ser tratadas en el Senado Nacional, van a buscar vincular sus planes de estudio a la realidad socioeconómica y productiva de cada uno de estos lugares, acercando la formación de grado a esas personas que viven en esa región que tengan que ver con esto. Obviamente sin superponerse con otras ofertas académicas que ya existen en otras universidades. En el caso, por ejemplo, de la Universidad del Delta, va a comprender a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando, y su zona de influencia será el norte del conurbano bonaerense, que alcanza a más de 700.000 habitantes. Realmente va a ser muy interesante y va a estar planificada con la articulación de carreras que van a evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con otras universidades, y va a estar pensada también en programas de investigación y de extensión con una perspectiva de alcance regional, dice la iniciativa que fue aprobada esta semana en la Cámara Baja. En el caso de la Universidad de Pilar, va a contar con 28 carreras de pregrado o tecnicaturas, 22 carreras de grado como licenciaturas e ingenierías de diferentes especialidades y 9 posgrados. Según se adelantó, tendrá ramas del conocimiento para futuras carreras de sustentabilidad, medio ambiente, turismo, seguridad informática, industria del conocimiento, biotecnología y también industria naval, ¿no? Queremos contarles también qué otras tienen, cómo están pensadas las otras. A ver, voy a seguir buscando acá lo que me ha anotado la producción del programa. Bueno, lo que tiene que ver con la Universidad Madre de Plaza de Mayo, que se la va a elevar a rango a lo que es hoy el actual Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, y es una iniciativa que ya ha obtenido dictamen favorable también de la CONEAU, de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria. Este instituto se creó en el año 2014 y en agosto de 2022 sumó una nueva sede que permitió centralizar la parte académica, el dictado de clases y el área administrativa de esta institución, a la que actualmente concurren alrededor de 3.000 alumnos. Bueno, en el caso de la
Universidad Nacional de Seiza va a tener un área de influencia gran parte del sur del Gran Buenos Aires, principalmente municipios como Esteban Echeverría, Cañuelas, Lobos, Presidente Perón, San Vicente y algunas localidades de La Matanza. Por lo que pudimos leer del documento de la ley, gran parte de lo que hoy es la Universidad Provincial de Seiza se va a continuar, pero ahora con rango nacional. La semana que viene probablemente, sin querer prometer cosas que por ahí no llegamos, pero vamos a estar hablando con alguien de la Universidad Provincial de Seiza, con alguna autoridad para ver cómo evalúan este proyecto de ley. Y en el caso de la Universidad Nacional de Río Tercero, lo que pudimos hablar, ¿no? Esta ciudad cordobesa hoy cuenta con 3 escuelas de educación técnica, por lo que las carreras van a tener un perfil socioproductivo y también industrial, que seguramente va a acrecentar el desarrollo de esa localidad. Otras noticias tienen que ver que Germán Oestman continuará al frente de la UNCAUS. Esta semana la Universidad del Chaco Austral tuvo elecciones y la comunidad universitaria eligió a la fórmula que encabezaron Germán Oestman como rector y Manuel García Solá como vicerrector, para que continúen por un periodo más en esta universidad. Otra noticia tiene que ver con que la Universidad Nacional del Litoral abre inscripciones a la Semana de la Ciencia. El plazo para anotarse vence el 5 de octubre y este evento lo organizan en conjunto la Universidad del Litoral con el CONICET y está destinado a toda la comunidad educativa de Santa Fe y la región que puedan inscribirse para participar de esta nueva edición de la Semana Argentina de la Ciencia y la Tecnología en esta universidad, que siempre es muy interesante la cantidad de especialidades que van. En Tierra del Fuego crearon la carrera de Ingeniería en Agroecología. Luego de la aprobación en el Consejo Superior, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego aprobó la creación de la carrera de Ingeniería en Agroecología, que se dictará a través del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales en la sede universitaria de Río Grande. Bueno, también hay detalles en datauniversitaria.com.ar del proyecto de ley de financiamiento educativo, esto que contábamos al principio del programa, una iniciativa que ya ingresó esta semana al Congreso Nacional y que establece que un 6,5 del PBI estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años, a la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, mientras que el 1,5% restante se va a destinar a la educación universitaria, lo cual es sumamente importante y necesario. También, obviamente, en la educación obligatoria, la iniciativa establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clases y continuar con la distribución en la modalidad 1 a 1 de libros en el nivel inicial, primario y secundario, y también a garantizar una alimentación escolar saludable. Bueno, entre otras cosas, es un proyecto muy, muy interesante que seguramente va a dar gran discusión. Y en cuanto a la educación universitaria, también el proyecto busca ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancias territoriales, y también acortar y flexibilizar la duración de estas carreras que hoy se dictan en nuestro país. También consolidar la función de investigación a través del PRIUNAR, el Programa Nacional de Investigación de Investigador Universitario, y promover carreras que comprendan títulos intermedios, tecnicaturas, bachilleratos y certificaciones académicas de trayectos formativos, algo que en este programa venimos hablando hace rato, que son también los desafíos que tiene el sistema universitario argentino. Gente, bueno, de esta manera nos despedimos. Recuerden que pueden encontrar esta y más información durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. También nos pueden seguir en las redes sociales como @datauniversitaria en Facebook y en Instagram, @dtuniversitaria en Twitter, y escuchar este y todos los programas anteriores en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en donde ustedes quieran, y también en el sitio web datauniversitaria.com.ar. Nos vamos, nos despedimos. Gracias a todos los que están ahí del otro lado, a cada una de las emisoras que nos comparte durante toda la semana. Nos vamos a encontrar ahora sí la próxima semana a esta misma hora y en este mismo día. Hasta la próxima, chau.